Muy bien, pues muy buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de mis amados hermanos que ya están reunidos en este lugar. También aprovecho la oportunidad para saludar a cada uno de los amados hermanos que nos ven en otro lugar, en alguna otra nación de la tierra, en algún otro país. Sean bienvenidos. Como cada transmisión en vivo, nos gozamos. Cuando usted nos honra con el favor de su atención, mil gracias por seguir la transmisión. Sabemos que todos estamos aprendiendo a través de Cristo. Cristo en cada uno de los miembros de su cuerpo está expresándose, manifestándose y enseñándonos todas las cosas que tenemos que aprender, cumpliendo de esta manera la profecía o el testimonio que habló nuestro Señor cuando dijo que nadie nos enseñaría, sino que Cristo nos enseñaría todas las cosas dentro de nosotros. Amén. Amén. Y la semana pasada comencé un estudio, o comencé un mensaje o una enseñanza sumamente importante. Hablábamos del Hijo, ¿verdad? Hablábamos de que Dios no es que tenga muchos hijos, sino que Dios nos ve, como dice Juan 17, del 21 en adelante, para que tú, Padre, así como estás en mí y en ti, que yo esté en ellos y ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Y hemos podido observar que la unidad es precisamente que Dios creó todas las cosas en Cristo y para Cristo, a fin de que Cristo fuera todo en todas las cosas, porque a través de Cristo Dios cumple su propósito eterno. Entonces, donde está Cristo, ahí está el propósito eterno de Dios siendo cumplido. Donde no está Cristo, no hay propósito eterno de parte de Dios. Pero el domingo nosotros vimos, aunque se relaciona una cosa con otra, vimos que Dios utiliza los vasos de barro, pero el propósito lo cumple en los vasos de oro, ¿verdad? El domingo, bueno, Iván que estuvo aquí el domingo se acordará de esa enseñanza. Entonces, hoy voy a seguir enseñando esto acerca del Hijo. Nosotros ya entendimos también que quien está en Cristo, entonces Dios lo conoce, Dios lo aprueba, porque así dice la Escritura. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, eudoqueo, es decir, a quien yo he aprobado. Así es que donde está el Hijo está la aprobación del Padre y está aquel Hijo a quien el Padre conoce. Por lo tanto, cuando el Padre voltea a ver a este lugar, Él no ve a Lalo, Él no ve a Eduardo, Él no ve a Connie, Él no ve a Alfredo, Él no ve a Alex. Él ve a Cristo, su Hijo, en cada uno de nosotros y dice: mira mi Hijo, en quien yo tengo complacencia, a quien yo he aprobado y a través de quien yo estoy cumpliendo el propósito, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta que es parte de una simiente. Le expliqué de las simientes y bueno, vamos a darle continuidad a todo esto. Entonces nosotros podemos entender, después de haber entendido que hay una simiente que es de la serpiente y que es Adán, y que es otra simiente de la mujer que sería Cristo, podemos entender que nuestra vida o la vida no depende de una denominación religiosa ni de un grupo religioso en el que nosotros podamos estar congregados o reunidos con ellos, sino que más bien la vida depende de una simiente. ¿Por qué? Porque en la simiente de Adán todo hombre está muerto, pero en la simiente de Cristo todo hombre está vivo y tiene la vida Zoe de Dios dentro de él que Adán nunca tuvo, para que tenga vida y la tenga vida en abundancia, sin importar la denominación religiosa en donde él esté. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que todo aquel que tiene al Hijo, independientemente de la denominación religiosa en la que se congregue o que no se congregue en ninguna denominación religiosa, todo aquel que tiene al Hijo es conocido por Dios, aprobado por Dios, y a través de ese hombre que tiene al Hijo y que es la simiente multiplicada de Cristo para ser el cuerpo de Cristo llamado la Iglesia, Dios está cumpliendo su propósito a través de esa persona. ¿Puede decir amén? Entonces, ni siquiera, como nosotros aprendimos, resulta importante saber qué denominación o en qué denominación estás ahora.
quiero aclarar algo antes de que surjan las interrogantes. Claro está que si estás en una denominación en donde eres un hijo y la palabra que se te da no te permite crecer, pues siempre vas a ser un hijo niño. Y dice la Escritura que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso también resulta importante entender que si tú eres un hijo, es más, es importante que si tú estás estudiando arquitectura, no te vayas a la escuela de ingeniería, ¿verdad? Necesitas irte a la escuela de arquitectura para poderte titular como arquitecto. De la misma forma, si tú eres un hijo y eres aprobado y conocido por Dios, necesitas estar entre la simiente correcta a fin de poder entender el propósito, la identidad y el plan o propósito que Dios quiere llevar a cabo en Cristo que te habita y vive dentro de ti. Entonces, es importante eso. Entonces, nuestra vida, la vida Zoe, que en Cristo vino al hombre, no depende de una denominación religiosa, ni de no tener una denominación religiosa, sino más bien de una simiente. De tener la simiente de Cristo que me da la vida Zoe de Dios. Y si yo tengo la simiente de Cristo, yo tengo la vida Zoe de Dios, he pasado de muerte y de condenación a vida y ahora tengo vida eterna, que es el conocimiento de Dios, y disfruto de la vida Zoe de Dios que Adán ni antes ni después del pecado tuvo. Eso es grandioso, mi hermano. Independientemente de en qué denominación estoy, no importa si estoy con los católicos, no importa si estoy con los mormones, y alguien podrá decir, oye, pero ellos tienen unas doctrinas incorrectas. Es que la doctrina no es lo que te hace ser hijo, lo que te hace ser hijo es la simiente de Cristo que vive dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es lo que me hace ser parte del cuerpo de Cristo? El Hijo viviendo en mí y no la denominación en donde yo me encuentro. Y eso es importante. Entonces, reunirse en una congregación no te hace parte de la iglesia. Hay muchas personas que se reúnen en congregaciones cristianas, pero no son parte del cuerpo de Cristo o no son la iglesia, porque no son la simiente de Cristo multiplicada, porque aunque se reúnen en las congregaciones, Cristo no los habita, Cristo no está en ellos no están en Cristo y por lo tanto no son parte de la iglesia. Así de sencillo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, reunirnos en una congregación no nos hace parte de la iglesia, porque la iglesia es la simiente de Cristo multiplicada dentro de mí, y no reunirme con un grupo denominacional o religioso. Usted no puede decir que es parte, o nadie puede decir que es parte de la iglesia, porque se reúne con un grupo cristiano de la denominación que sea. Lo único que puede hacerme parte de la iglesia es que yo haya dejado la simiente de Adán para estar en la simiente de Cristo. Muchas gracias. Y la simiente de Cristo ahora me hace parte del cuerpo de Cristo, porque esa simiente se ha multiplicado, porque ¿se acuerda que le expliqué la semana pasada? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dice, y sobre esta roca Cristo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia está edificada sobre Cristo. Y solamente aquellos que tienen a Cristo son la iglesia. Y alguien que no tiene a Cristo no es la iglesia, porque la iglesia es Cristo mismo multiplicado dentro de los muchos miembros de su cuerpo, del cual Él es la cabeza. Amén. Entonces quiero que podamos entender esto. Conocer la verdad para ser libre, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí o no? ¿De qué verdad habla? Porque conocer la verdad no habla de poder conocer una Biblia, ni de poder conocer la Torá, no habla de eso. La verdad no es conocimiento literal que yo obtengo de letras, no es información que yo obtengo de artículos escritos. Eso no es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es una simiente llamada Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 17 dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si tu palabra es verdad, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, que es la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así es que si la palabra es la verdad y la palabra es Cristo, y conocerás la verdad, y Cristo dijo, yo soy la verdad, entonces la verdad no es un libro del cual yo obtengo información, la verdad no es una
una Torá, ni una Biblia, ni una escritura de la cual yo tengo conocimiento. La verdad es una simiente, repita, la verdad es una simiente. La verdad es Cristo, la simiente del Hijo de Dios viviendo dentro de mí. Cuando el Hijo de Dios como simiente está dentro de mí, yo no solamente tengo la verdad, sino que la verdad me habita. Y la verdad se expresa y se manifiesta a través de mi vida. Por eso es que Cristo como Espíritu no se puede ver. Yo le expliqué muchas veces y aprovecho para volverlo a reiterar, que Cristo ya regresó a nosotros, pero la religión está esperando ver a Jesús regresando en las nubes, porque no entienden que Cristo es Espíritu. Y Cristo no lo vas a ver en una nube descendiendo cuando regresara, porque Cristo es Espíritu. Dime, ¿un Espíritu se puede ver? No. Entonces Cristo ya regresó. ¿No eres el cuerpo de Cristo? Y no el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. ¿Dónde está Cristo? En mí. Entonces Cristo ya regresó, pero como lo hizo de forma espiritual, por eso la religión sigue esperando que Él venga. Por eso la religión sigue esperando ver a Jesús en unas nubes, cuando Cristo en el Espíritu ya regresó y está en mí. Por eso tengo vida, porque Cristo manifestó la vida Zoe de Dios que Adán no tenía, y ahora yo ya no estoy muerto en Adán, porque ya no estoy en Adán. Como estoy en Cristo que regresó, y Cristo es la vida de Dios, ahora yo tengo vida y he pasado de muerte a vida por medio de la resurrección de los muertos. Aleluya. ¿Me están entendiendo? Entonces es bien interesante poder entender que Cristo es la verdad en mí, que es una simiente. Y si la simiente que es Cristo y es la verdad está en mí, entonces cada vez que usted escucha hablar a Alex, cada vez que usted escucha decir algo a Alex, usted no está escuchando decir algo a Alex, sino que la verdad que me habita y vive dentro de mí se está expresando a través de Alex como un vaso, pero es la verdad que me habita. Es la palabra que me llenó, es el Espíritu que es uno conmigo, el que está hablando y me está usando como un instrumento de oro, como un utensilio de oro, o como un vaso de barro, dependiendo del grado de madurez en el que yo haya sido transformado, para expresarse a través de mí, como se expresa a través de ti. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de Hijo de Dios, no estamos hablando de un título como el que hoy en día se da de cristiano, entendiendo que a los primeros discípulos se les llamó cristianos y que ese título otorgado por la comunidad gentil a los primeros discípulos en Antioquía le fue dado no solamente como un sobrenombre, sino porque ellos expresaban a Cristo a través de sus vidas. Es decir, aquel título o nombre otorgado a la iglesia del primer siglo en Antioquía, y les llamaron cristianos por primera vez a los discípulos en Antioquía, no significaba solamente un sobrenombre de burla o un sobrenombre cualquiera. Era porque ellos efectivamente tenían como maestros a Bernabé y a Pablo, que estaban ahí en Antioquía enseñando. Y Pablo ahí siempre decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, hablando de la forma en la que Cristo tenía que expresarse a través de los vasos. Entonces, aquellas personas entendían el mensaje de Pablo y de Bernabé de una forma tal que expresaban en su manera de vivir a Cristo, y por eso recibieron el título o el nombre o el sobrenombre de cristianos. Hoy en día la verdad es que el cristianismo está muy alejado de ese parámetro de vida que tuvieron los hermanos del primer siglo en la iglesia de Antioquía. Hoy cuando volteamos a ver al cristianismo vemos más una organización y sistema religioso fundamentado en mandamientos de hombres que en la verdad misma que es Cristo, porque ni siquiera saben quién es Cristo o ni siquiera tienen la revelación de quién es el Hijo y quién es Cristo para saber cómo está establecida o fundamentada la iglesia. Entonces, cuando hablamos de un hijo de Dios, no estamos hablando de un cristiano religioso como hoy en día se convirtió el cristianismo y que no tiene nada que ver con el cristianismo del primer siglo allá en Antioquía. No es un cristiano congregado en un edificio, eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es un cristiano congregado en un edificio en cuatro paredes, escuchando lo que se está hablando ahí en ese lugar, no. ¿Qué es un hijo de Dios? Si usted va allá al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14, y vamos por favor a Juan 1, 14.
Amén. ¿Quieres que te dé el ratón? Ya no lo necesito. Pastor, ¿le puedes pasar el ratón a mi esposa? Por favor, corre. Corre. Gracias. Entonces Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Repita, fue hecho carne. Esa palabra, repita, y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros en los originales, en lo más apegado al original dice, y fijó tabernáculo o tabernaculizó entre nosotros. Ahora déjame explicarle qué significa tabernaculizar. Esa palabra tabernaculizar o fijar tabernáculo es akenó en griego. Y significa que Él hizo morada, Él hizo su tabernáculo, Él hizo su habitación en la persona de Jesús para habitar entre nosotros. Es decir, Dios, que es Cristo, o Cristo, que es Dios, habitó entre nosotros, haciendo de Jesús un tabernáculo a través del cual se expresaba. Entonces, un hijo de Dios o el hijo de Dios es aquella persona en donde Cristo tabernaculiza, en donde Cristo fija su tabernáculo, en donde Cristo hace su morada, su casa, su habitación, para expresarse a través de ella. En el primer siglo, el primer hombre o el primer vaso en el que Cristo fijó tabernáculo fue Jesús. Después, cuando Jesús muere y Cristo resucita, y esta vida de Cristo que estaba en Jesús como el unigénito es impartida a toda la iglesia, entonces ahora esta vida está tabernaculizando, porque Cristo es espíritu. El Señor es el espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y nadie puede llamar al Señor sino por el espíritu. Entonces, como se hace espíritu y viene a vivir en todo su cuerpo, entonces Él fija tabernáculo en todo su cuerpo. Él tabernaculiza en todo su cuerpo. Él hace de todo su cuerpo su morada, su casa, su tabernáculo, su habitación, para manifestarse y expresarse a través de ese tabernáculo. Entonces, un hijo de Dios es aquel tabernáculo en donde Cristo tabernaculizó, es aquel nuevo, repita, aquel nuevo hombre. Porque Cristo no tabernaculiza en Adán, porque para que Cristo tabernaculice en el hombre, Adán muere. Cuando Cristo viene a fijar tabernáculo en el hombre, Adán muere, y este hombre es hecho un nuevo hombre. Deja de ser un hombre animal en el que se convirtió Adán. Deja de ser un hombre bestia, un sujicos bestia en el que se convirtió Adán por causa del pecado, para convertirse en un nuevo hombre que ya no es terrenal, ahora es celestial, porque tiene la naturaleza de Cristo, y porque el hombre celestial, y porque Cristo, que es celestial, ahora tabernaculiza en este hombre para que este hombre sea espiritual. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Se está dando cuenta? Entonces, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de edificios. Repita, iglesia no son edificios llenos de cristianos. Iglesia no son edificios llenos de cristianos, y menos, como ya expliqué, lo que actualmente es el cristianismo. Iglesia son personas llenas del Hijo llamado Cristo. Cuando una persona está llena del Hijo llamado Cristo, eso es la iglesia. Cuando el Hijo tabernaculizó en una persona para llenarla, eso es la iglesia. Cuando una persona recibió al Hijo para que el Hijo tabernaculizara o fijara tabernáculo en ella, y esa persona fuera su casa, su morada, su habitación, desde donde se expresara, eso es la iglesia. La iglesia es Cristo multiplicado en todos los miembros de su cuerpo. Y los miembros de su cuerpo son llamados la iglesia, porque la simiente Cristo los habita, y porque la iglesia está fundamentada en ese Cristo que como espíritu tabernaculizó en todos aquellos hombres que fueron hechas nuevas criaturas, porque cuando Cristo llegó a sus vidas, Adán murió, Adán fue crucificado, a fin de que ellos fueran hechos nuevos hombres celestiales. Amén. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que es la multiplicación de Cristo en su cuerpo,
Tampoco son cristianos cambiando de denominación religiosa. A veces las personas dicen, yo me cambié de los católicos a los evangélicos porque los católicos no son hijos de Dios, pero los evangélicos sí. ¿Le ha pasado? Realmente todos tuvimos esa creencia en nuestros inicios, ¿no? Yo salí de los católicos y me volví evangélico porque aquellos no son hijos de Dios y aquí los evangélicos, estos sí son hijos de Dios. Entonces, iglesia no son cristianos cambiando de denominación. No porque yo me cambie de la católica a la evangélica, o de la evangélica a la mormona, o de la mormona a la cristiana, o de la cristiana a la bautista, o de la bautista a la pentecostal, o de la pentecostal a la católica, o de la católica a los testigos de Jehová. Eso no me hace ser parte de la iglesia y decir ahora sí estoy en la iglesia. Porque la iglesia no es una organización ni una denominación de hombres. Porque la iglesia no significa cambiar de denominación religiosa o de denominación cristiana. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son personas que cambian de simiente. Repita, no me hace ser iglesia cambiar de denominación. Lo que me hace ser iglesia es cambiar de simiente. Cuando yo cambio de la simiente de Adán a la simiente de Cristo, yo soy la iglesia. Mientras yo no cambie de la simiente de Adán a la simiente de Cristo, yo puedo pasar de los católicos a los pentecostales, de los pentecostales a los bautistas, de los bautistas a los presbiterianos, de los presbiterianos a los adventistas, de los adventistas a los mormones, de los mormones a los testigos, y nunca ser la iglesia si yo no cambié la simiente de Adán a la simiente de Cristo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cambiar de denominación o cambiar de simiente? Y todo aquel que haya cambiado de simiente es la iglesia. No importa en qué denominación está o si no tiene una denominación. Todo aquel que dejó de estar en Adán para estar en Cristo es la iglesia. Aunque esté con los católicos, aunque esté con los testigos, aunque esté con los mormones. Y yo creo que para muestra basta un botón. Y déjeme darle este testimonio. Ahí en mi trabajo, cuando yo trabajaba, todos saben que ya soy jubilado, había una persona que era carismática católica. Doy testimonio, y yo no sé si él me esté viendo, pero si algún día me ve, quiero dar testimonio, que ese varón daba un testimonio de tener a Cristo y de tener la simiente de Cristo en su vida, mucho mayor de la que muchos cristianos que estaban ahí en mi trabajo daban. Tú veías a los cristianos comportarse de una manera, y tú veías a este hombre, él se llama Cristian y es joven, y este hombre era pero tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de Cristo, que sinceramente tú veías su comportamiento, y era un comportamiento que expresaba el fruto del Espíritu, y tú veías a través de sus acciones a Cristo reflejado en su vida. Cosa que no veías en algunos que decían ser cristianos, en general cristianos dentro del cristianismo protestante evangélico, no lo veías. Entonces, cuando yo veía a ese hombre, yo decía, Padre, yo todavía andaba en esa lucha de poder entender esos misterios, de poder entender estos principios, y yo decía, Señor, es que este hombre da más testimonio de que es un hijo, o de que el hijo está en él, que los que realmente son cristianos. Y Dios me empezó a enseñar lo que ahora puedo compartir con certeza, convicción y seguridad, que cuando tú cambias de la simiente de Adán a la simiente de Cristo, no importa en qué denominación tú estás, no importa si no tienes una denominación, cuando Cristo fijó tabernáculo en tu vida, tú expresas a Cristo en donde tú estás congregado. Y te haces una luz en medio de muchas tinieblas, porque todos empiezan a ver que tú no eres igual que los demás. Denle un aplauso al Señor. Cuéntame a la persona que tienes a tu lado y dile, cuando tienes la simiente de Cristo no eres igual que los demás. Cuando tienes la simiente de Cristo, eres luz que alumbra las tinieblas. Y cuando tú tienes la luz que alumbra las tinieblas, y cuando tienes la verdad que contrapone las mentiras, entonces tú eres alguien especial y la gente lo puede ver en ti. Una vez escuché del amado Yanko, si Yanko nos está viendo por ahí, me gusta esa parte del amado Yanko. Yanko está por ahí. Yanko, te envío un saludo, mi amado. Él es cubano, ¿verdad? Bueno, es su ciudadanía celestial. Pero de él me gusta algo. De él me gustó algo que escuché que dice que la carne siempre anda persiguiendo, los de la carne
carne siempre andan persiguiendo a los del Espíritu. Los nacidos de la carne siempre andan persiguiendo a los nacidos del Espíritu porque quieren quebrar su vasija, o quieren quebrar su redoma, o quieren quebrar su frasco de alabastro a fin de obtener el aceite que está en ellos, el perfume que está en ellos. No es porque te quieren destruir, es porque están buscando lo que tú tienes. Por eso te quieren, por eso te persiguen, por eso te ofenden, por eso te vituperan, por eso te tratan mal, porque quieren quebrarte a fin de poder obtener el perfume que está en ti, el tesoro que está en ti, mi amado. Y cuando tú eres la iglesia, entonces tú manifiestas este Cristo, este tesoro que está en vasos de barro inicial. Y como el domingo vimos, están siendo transformados a vasos de oro, a utensilios de oro, a través de la renovación del espíritu de la mente. Y entonces tú brillas, tú eres diferente y la gente puede apreciar eso en ti. No importa en qué denominación estás, ni importa si no tienes denominación. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que no debes, que por eso no se tiene uno que congregar si se tiene a Cristo, porque obviamente en la reunión que tenemos o que hacemos o que se tiene de parte del cuerpo de Cristo es donde nos edificamos mutuamente a través del fluir de los dones que nos fueron dados a cada uno. Amén. Entonces es interesante y muy importante entender que la iglesia es todo aquello que tiene a la simiente de Cristo viviendo dentro de él. Repita, la iglesia es una simiente, es la simiente de Cristo viviendo dentro del cuerpo. Amén. Y la iglesia no es un edificio construido por la mano del hombre. La iglesia no es un edificio construido con personas por la mano del hombre, sino que la iglesia es un edificio espiritual construido con piedras vivas por la mano de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Cristo a Pedro? Y tú eres Petros, es decir, una piedra, pero no una piedra cualquiera, eres una piedra viva, porque este Cristo que te ha sido revelado va a fijar tabernáculo también en ti, haciendo de ti una piedra viva con la cual va a ser edificado el edificio y tú vas a ser alguien que va a ser parte de esa edificación por tu revelación. Claro que Pablo fue el perito arquitecto, pero Pedro también en sus días finales fue parte de esta edificación. Amén. Entonces, la iglesia no es un edificio construido con piedras, con arena, con grava, con cemento. No. Eso es del hombre. Esos títulos otorgados a esos edificios son del hombre. Para Dios, eso no es una iglesia. Para Dios, esto es una construcción. Para Dios, es un edificio cualquiera. ¿Me estoy explicando? Para Dios la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, construido con la simiente de Cristo o edificado con la simiente de Cristo y con piedras vivas. Eso es la iglesia. Entonces la iglesia está edificada con la simiente de Cristo y no con grava, arena, varillas y cemento, y está edificada con piedras vivas que tienen a Cristo la simiente multiplicado dentro de ellos. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo qué es la iglesia? Entonces, repita conmigo para que nos quede bien claro. Iglesia no es un edificio lleno de personas, sino personas llenas de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia no es un edificio lleno de personas, sino personas llenas de Cristo. Por eso, ¿cuál es la iglesia más grande? La que tiene más personas. O la que tiene, o aquel lugar en donde se reúnen más personas llenas de Cristo. La iglesia no es aquel lugar que tiene más personas, porque la iglesia no son personas llenando un edificio. La iglesia es Cristo llenando personas. Por tanto, nosotros entendemos a través de esta palabra que la iglesia es bendecida no por lo que hace, sino por lo que es. La iglesia no es bendecida por sus obras, la iglesia no es bendecida por su servicio, la iglesia no es bendecida por su función, la iglesia no es bendecida por lo que hace, por cómo sirve, sino porque Cristo
Es la simiente sobre la cual está establecida y fundamentada la iglesia. ¿Me estoy explicando? Es decir, usted no es bendecido por permanecer o por pertenecer a una congregación con un título. Usted no es bendecido porque pertenece a los cristianos o porque pertenece a los mormones o porque pertenece a Juanito o porque pertenece a Menganito. Usted es bendecido porque usted permanece en Cristo. Bendición no es resultado de pertenecer más que a Cristo y de permanecer en Cristo. Mi bendición no proviene por pertenecer a una denominación o grupo religioso, sino por pertenecerle a Cristo y ser de Cristo y por permanecer en Cristo. Es decir, porque yo le pertenezco y permanezco en Él, es que yo soy bendecido en esa simiente. Efesios 1:3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo en los lugares celestiales. Efesios 1:3, vamos a ver. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? Cristo. ¿Por qué somos bendecidos en el nuevo pacto? ¿Por qué somos bendecidos actualmente? ¿Porque somos parte de un grupo organizacional religioso o porque tenemos la simiente correcta que es Cristo? ¿En quién fuimos bendecidos? Entonces mi bendición proviene de Cristo. No proviene del hombre. Mi bendición proviene de estar en la simiente correcta y no de estar con un grupo religioso. Mi bendición proviene de permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en mí y no de permanecer en una congregación o en una denominación específica. Si Cristo está en mí y yo permanezco en Cristo, es obvio que las bendiciones espirituales van a estar en mi vida. Y dice Mateo 6:33, que si yo busco el reino de Dios, yo voy a tener las añadiduras materiales y económicas. Amén. Entonces no solamente en Cristo soy bendecido espiritualmente en los lugares celestiales, sino que también al buscar el reino de Dios y ser parte del reino de Dios, Dios añade o me da las añadiduras materiales y económicas que necesito. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué es la iglesia? Repita, la iglesia no soy yo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces la iglesia es Cristo que vive en mí, porque la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo y no sobre mí. La iglesia no es usted porque usted ya no vive, porque ya no vivo yo. La iglesia es Cristo multiplicado en usted y en mí como su cuerpo, porque ahora Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Porque sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia. Por eso es que la iglesia es perfecta. Repita, la iglesia es perfecta. ¿Usted ha escuchado que las personas dicen no hay una iglesia perfecta? Yo le tengo noticias, la iglesia es perfecta. Lo que es imperfecto no es la iglesia. Porque la iglesia es perfecta, porque la iglesia ¿en quién estaba establecida? Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Perfecto. Si Cristo es Dios y Dios es perfecto, ¿cómo es la iglesia? Entonces a la iglesia no hay que perfeccionarla, porque la iglesia es tan perfecta que es columna y baluarte de la verdad. Abba Padre. Repita, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, porque está edificada en la verdad que es Cristo la simiente. Y por cuanto la simiente de Cristo es perfecta, ¿cómo es la iglesia? Entonces voltea a ver a tu vecino y dile, tú no necesitas buscar la iglesia perfecta. Si Cristo está en ti, Cristo es la iglesia perfecta dentro de ti multiplicada. Entonces, ¿cuándo se es la iglesia perfecta? Cuando se tiene a Cristo. Mientras no tienes a Cristo, puedes estar en una congregación con 20,000 personas, puedes estar allá en Miami, no, allá en Miami en aquella congregación grandota, o allá en Guatemala en aquella congregación grandota, o allá en Colombia, no es Colombia, sí es en Colombia en aquella congregación grandota, y aunque son congregaciones de cientos de miles o de miles de personas, si Cristo
Cristo no está en ellos, no son la iglesia perfecta. Porque para que la iglesia sea perfecta tiene que estar Cristo, la simiente, dentro de ellos. Entonces la iglesia perfecta no habla de una organización, ni habla de un funcionar, ni habla de un quehacer, ni habla de una manera de obrar, ni habla de alguna manera de hacer las cosas. La iglesia perfecta habla de una simiente, Cristo llenándome a mí para que yo sea la iglesia perfecta, o para que Cristo sea la iglesia perfecta a través de mí, o dentro de mí. Amén. Amén, mis amados. Aleluya, sí, amén. ¿Estamos quedando claros? Entonces, qué interesante, porque cuando yo entiendo que la iglesia es Cristo, la vida de Cristo en mí, y cuando yo entiendo estos principios, entonces yo entiendo que la iglesia no se trata de llenar edificios con personas. Repita, iglesia no es llenar edificios con personas, sino llenar personas con Cristo. ¿Cuándo yo estoy edificando la iglesia? ¿Cuando lleno edificios con personas o cuando lleno personas con Cristo? Entonces repita, yo edifico la iglesia, no cuando lleno edificios con personas, sino cuando lleno personas con Cristo. Eso es edificar la iglesia. Y cuando usted edifica la iglesia, usted está edificando una iglesia perfecta. Amén. Por eso Pablo era un perito arquitecto. Repita, por eso Pablo era un perito arquitecto. Era un perito arquitecto porque él edificaba correctamente a la iglesia, no en el hombre, sino puso el fundamento. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Cristo. Pablo edificó a la iglesia perfecta porque Pablo utilizó a Cristo como el fundamento para edificar a la iglesia. Al Cristo que le fue revelado ahí en Gálatas 1, ¿verdad? En donde dice que fui apartado desde el vientre de mi madre. A Dios le plació apartar desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, dice, ahí en la carta de los Gálatas. Entonces, el Hijo que le fue revelado a Pablo, el Cristo que le fue revelado a Pablo y que le había sido revelado a Pedro porque Pedro no entendió bien, sobre ese fundamento Pablo edifica la iglesia perfecta, poniendo como fundamento a Cristo para que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Y Pablo entiende que la iglesia, o edificar a la iglesia como perito arquitecto, no es llenar edificios con personas, sino llenar personas con la vida de Cristo y con la simiente de Cristo. Porque la multiplicación de Cristo en su cuerpo, eso es la iglesia. Eso es la iglesia, mis amados. Entonces, una vez que entendemos que quien no tiene al Hijo no es la iglesia, pero quien tiene al Hijo es la iglesia. Repita, quien tiene al Hijo es la iglesia. Entonces, cuando tengo al Hijo, soy la iglesia. Ahora, yo puedo tener al Hijo, ¿sí o no? Y ser la iglesia, pero puedo tener diferente grado de madurez que Martín. Y Martín puede tener diferente grado de madurez y de entendimiento que el pastor Eduardo. Y el pastor Eduardo puede tener diferente grado de madurez y de entendimiento que el hermano Héctor. Porque aunque somos la iglesia y ya tenemos la simiente correcta para ser la iglesia perfecta, la madurez depende de otras causas independientes a esa simiente. Es decir, dependen de la simiente, sí, pero depende del grado de renovación con el que yo permito que esa simiente renueve mi mente para poder entender y crecer a fin de poder madurar y tener crecimiento. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Entonces, aunque todos ya tenemos, aunque los que ya tenemos al Hijo somos la iglesia, podemos todos ser la iglesia, o los que ya tenemos a Cristo somos la iglesia, pero aunque todos los que tenemos a Cristo ya somos la iglesia, podemos tener entre todos diferentes estados o niveles de madurez. Y por eso en el grado de madurez que obtenemos mediante el crecimiento de esta simiente que renueva nuestra mente, va a ser el tipo de doctrinas, creencias y prácticas que tengamos. ¿Pudiera haber allá entre los católicos una persona que tuviera la simiente de Cristo y fuera a la iglesia? Sí, ¿no? La pregunta es, ¿y con las prácticas que está llevando a cabo son correctas o no son correctas conforme a la revelación de la palabra? Son incorrectas. Entonces el mismo Cristo que habita en esa persona le hará entender que esas prácticas son incorrectas, pero mientras las practica,
determinarán el estado de madurez con el que está viviendo por medio de la madurez que está alcanzando, por ese Cristo que está renovando, por ese aceite que está llenando su vasija, que es su mente o su alma, a fin de renovarse para poder entender y para poder crecer y para poder madurar. Miren lo que dice Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo aunque es señor. ¿Qué pasa cuando alguien es un niño? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Como el de un heredero o como el de un esclavo? Dice la Biblia o dice la Escritura que entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente de un esclavo. Es decir, él ya es un heredero, él tiene la herencia en Cristo, pero él se sigue comportando como un esclavo porque es un niño que no tiene madurez. ¿Qué pasaría si yo le doy a mi nieta 5,000 pesos en este momento? Si yo le pongo a mi nieta 5,000 pesos ahí en billetes, ¿qué cree que haría Dana? ¿Usted cree que va a agarrar si se va a ir a comprar a la tienda? ¿Qué va a hacer? Los va a romper. Lo más seguro es que se pone a jugar con ellos y los rompe, o si tiene un crayón los raya todos, ¿no? Lo escribe sobre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras un niño no alcanza la madurez, es un niño que no sabe discernir la herencia que le ha sido entregada en Cristo. Mientras Dana no tenga mayoría de edad, ella no va a discernir aquello que es de ella por herencia, ni lo va a saber usar. Ella tiene que crecer para entender que es una heredera y para hacer buen uso de la herencia que le ha sido heredada. Lo mismo sucede con una persona que ha recibido al Hijo, que ahora es la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Pero si esa persona no ha alcanzado una madurez o no está siendo renovado en su mente para crecer en la madurez, va a ser un niño. Y si es un niño, no va a tener un comportamiento de heredero, sino que su comportamiento va a ser de niño. Y aunque es un heredero y es señor de toda la herencia, no va a saber qué hacer con la herencia porque su inmadurez no le va a permitir hacer buen uso de ella. ¿Sí me estoy explicando? Así es que vamos a ver ahora esta parte. Vayamos a Juan 1:12 y vamos a entender que si estamos en el Hijo, ya somos parte del Hijo y ya somos hijos. Amén. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. El Hijo en mí me convierte en un hijo. Y si el Hijo en ti te convierte en un hijo, y tú eres la expresión del Hijo y yo soy la expresión del Hijo, por eso somos hermanos. ¿Estás de acuerdo? Entonces dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos. A los que quieren al Hijo, a los que el Hijo se multiplicó en ellos. Ahora, segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda carta a los Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, repita, si alguno está en Cristo. Hace ratito yo estaba hablando por ahí en el Facebook. Hoy fue un día difícil para la red social, créamelo. Hoy fue difícil porque entran personas que solamente quieren pelear, no quieren edificar, no quieren enseñar ni aprender, solamente entran a pelear y a discutir y a llevar carne. Bueno, pues hoy fue difícil porque hace rato yo pregunté con alguien me decía que la iglesia es toda la humanidad. Me decía, es que ya fuimos justificados en Cristo, y si ya fuimos justificados en Cristo, entonces toda la humanidad ya fue justificada y toda la humanidad es la iglesia. Y yo les decía, oye, espérame tantito. Entonces, ¿un asesino tiene a Cristo? Sí. ¿Un violador tiene a Cristo? ¿Y cuándo tú has... ¿Y de dónde a ti te surge la idea de que Cristo va a expresarse de esa manera a través de un violador o de un asesino? ¿No? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Si el Hijo está en ti, si Cristo está en ti,
obviamente que la manifestación es del Espíritu, y dice que hay fruto del Espíritu, y dice que hay amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo el hijo va a estar dentro de un asesino que no tiene amor, que no tiene misericordia, que no tiene, que mata, que no le importa? Eso no es correcto. No necesitamos entender algo. Dice, a todos los que lo recibieron, repita, es necesario recibirlo. Y mire lo que dice 5:17, de modo que si alguno está en ¿dónde? El hecho de que la obra consumada de Cristo nos haya justificado a la humanidad y la haya salvado por gracia, no significa por eso que ahora el Hijo vive en todos. Pues aquellos que lo rechazan y no lo quieren recibir, ¿cómo el Hijo se va a manifestar en ellos si ellos no lo quieren? Si yo quiero ir a tu casa, pero a ti no te interesa mi amistad, y cada que voy a tu casa me cierras la puerta, ¿yo puedo decir que por eso yo soy tu amigo? Si tú me cierras la puerta y no quieres que entre a tu casa, y cada que voy me azotas en las narices la puerta, pues entonces yo no puedo decir que soy tu amigo si tú no me permites entrar a tu casa para convivir contigo. De la misma forma yo no puedo decir que soy la iglesia, y no puedo decir que el Hijo está en mí si yo tengo comportamientos contrarios al fruto del Espíritu. Si yo mato, si yo violo, si yo soy matricida, si soy parricida, o sea, mato a mi madre, a mi padre, si soy homicida, si soy adúltero, si soy fornicario, si soy borracho, si soy ¿cómo se dice? No es brujería, adivinación, todo esto. Eso impide que Cristo se manifieste a través de mi vida, ¿me entiende? Entonces es importante que nosotros podamos entender que diga, el que está en Cristo. Ahora, si yo estoy en Cristo, ¿qué va a expresar Cristo a través de mí? Amor. Si yo estoy en Cristo, ¿qué va a expresar Cristo a través de mí? Paz, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, bondad. Entonces, cuando Cristo está en mí, Él se expresa a través de mi vida. Entonces, cuando yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, yo soy la iglesia, el Hijo está en mí y yo soy un hijo. ¿Pueden decir amén? Amén. Entonces, ¿qué es el requisito para ser reconocido por Dios como hijo? Repita, estar en Cristo y que Cristo esté en mí. ¿Me estoy explicando, mi hermano? ¿Cuál es el requisito para ser llamado hijo? Que la simiente esté en mí y que yo esté en Cristo. Porque dice Cristo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y ustedes los pámpanos separados de mí. Entonces, no solamente Cristo tiene que estar en mí, sino que también yo tengo que estar en Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo lo vivo para el Hijo de Dios. Amén. Ahora fíjense, le voy a hacer la pregunta más chingüengüenchona, o la de los 64,000. Si un católico, si un mormón, si un testigo de Jehová, si cualquier evangélico denominacional, bautista, presbiteriano, metodista, adventista, cree en Cristo y acepta a Cristo, ¿es un hijo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, pero adoran muñecos. Falta de madurez. ¿Qué es lo que te hace ser hijo? ¿Adorar, no adorar muñecos? ¿O tener o no tener nacimiento? ¿Qué me hace ser hijo? ¿Adorar muñecos o tener nacimiento? Entonces, si tengo nacimiento, ¿por qué adoro a muñecos? Por falta de... Porque entre tanto el heredero es niño, nada es diferente de un esclavo. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué pasa con mi hermano que está metido en los católicos y es un niño adorando imágenes? ¿No es mi hermano o sí es mi hermano? Si tiene nacimiento, ¿es mi hermano o no es mi hermano? Sí. Ahora, ¿por qué adora muñecos? Diga, porque es un niño. Porque es un niño que no tiene crecimiento y madurez. ¿Pero qué es lo que lo convierte en un hijo? Que el hijo que es perfecto está en él. ¿Se acuerda que le comenté de mi compañero de trabajo, Cristian? Él era carismático, católico. Bueno, él se reunía con los carismáticos católicos, pero él era un hijo. El hijo estaba en él. Y daba testimonio de que Cristo estaba en él, ¿verdad? ¿Tú lo conociste? ¿Cómo era Cristian? Es más, Cristian no decía ni majaderías, ni malas palabras, ni siquiera
ya no groserías, de esas malas palabras que a veces interpretan como malas palabras con hombres. Él no hablaba nada de eso. Y todo el mundo se burlaba de él, hacían más burla de él que de los cristianos por su forma de comportarse. Le decían mojigato, santito, por su forma de ser. Entonces, si en los católicos existiera alguien que tiene a Cristo la simiente, ¿sería un hijo? Sí. Pero adora muñecos, ¿por qué? Por falta de madurez. Por falta de madurez, por falta de conocimiento. A ver, póngame atención, porque yo sé que aquí algunos van a salir rebotando con eso, si no me pone atención. Y yo sé que lo primero que le está viniendo a la memoria, búscame esa cita, es: no te unas con yugo desigual a los incrédulos. ¿Sí o no? Búsquele por ahí esa cita a mi esposa, por favor. ¿Cómo dice esa cita? Vamos a buscar. Es segunda carta a los Corintios 6:14, Connie. Segunda a los Corintios 6:14. Vamos a ver esa cita. Segunda carta a los Corintios 6:14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Repite: el incrédulo. Repite: el incrédulo. Le voy a preguntar, ¿qué significa ser incrédulo? Significa no creer. Ahora, vamos a ver este contexto. Póngame mucha atención. ¿Los católicos creen en Cristo? ¿Los católicos creen en Cristo? Sí. ¿Los mormones creen en Cristo? Sí. ¿Los testigos de Jehová creen en Cristo? Sí. Entonces, ¿qué es un incrédulo? Alguien que no cree en Cristo. Regrésese al primer siglo. Voltea a ver a tu vecino y dile: vámonos al primer siglo. Vámonos al primer siglo. A lo suyo vino y los suyos ¿quiénes no le recibieron? Los judíos. Porque los judíos eran un pueblo incrédulo que rechazó a Jesús como su Cristo, que rechazó al Mesías por incredulidad, por corazón duro, y a quien Pablo se refería en esta carta a los Corintios no era ni a los católicos, ni a los mormones, ni a los testigos, ni a los adventistas. Pablo se refería a los judíos que no aceptaban a Cristo y preferían seguir en el templo judío sacrificando animales y derramando su sangre por perdón de pecados, despreciando el sacrificio de Jesús o el sacrificio de Jesús el Cristo, de manera que ellos decían: no queremos creer en este hombre como el Mesías y preferimos seguir en el judaísmo matando animales para la remisión de los pecados. ¿Cómo fueron los judíos? Incrédulos. Entonces, cuando Pablo dice: no te unas al yugo desigual con los incrédulos, ¿estaba hablando a los evangélicos para que no se juntaran con los católicos? ¿O estaba hablándole a los cristianos del primer siglo para que no tuvieran comunión con los judíos de la ley? Pablo escribe a los cristianos del primer siglo, a los que tenían al Hijo, a la iglesia, que es la simiente de Cristo multiplicada en el cuerpo, y les dice: no se unan en yugo desigual con los judíos, porque los judíos son incrédulos, porque los judíos no aceptan a Cristo, porque los judíos rechazan la sangre de Cristo, porque los judíos prefieren seguir en el templo sacrificando animales y derramando sangre de animales y no quieren aceptar la sangre de Cristo como la única y suficiente forma de redención de los pecados para siempre. No se unan con los judíos porque ellos son incrédulos, porque Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron por incrédulos. No se unan a los judíos porque no quieren dejar la ley, porque no quieren dejar los rudimentos, porque no quieren dejar
la Torá, o no la Torá, pero los mandamientos de hombres impuestos por los ancianos. Repita, el yugo desigual del que Pablo habla eran los judíos que rechazaron a Cristo. Le pregunto, ¿hoy en día los judíos no siguen esperando al Mesías porque no rechazaron a Cristo que ya vino? ¿Lo rechazaron o no? ¿Eso no es incredulidad? Entonces, ¿quiénes son los incrédulos? ¿Los cristianos, como se llaman denominacionalmente, o los judíos? Entonces Pablo no hablaba de los cristianos, mi hermano. Cuando Pablo habla del yugo desigual, no está hablando de cristianos denominacionales, porque ellos creen en Cristo. Está hablando de judíos que no aceptan a Jesús, el Cristo, como su Mesías, como su Salvador. Hasta hoy en día, si tú le hablas a los judíos de Jesús o de Yeshua, no lo reciben como su Mesías, por su incredulidad. Entonces te pregunto, ¿mi yugo desigual son los católicos? ¿Mi yugo desigual son los mormones? Pero así nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron, apártate de los católicos porque son tu yugo desigual. Apártate de los mormones porque son tu yugo desigual. Apártate de los testigos de Jehová porque son tu yugo desigual. Apártate de los demás grupos denominacionales cristianos porque son yugo desigual, porque creen en imágenes, porque se comen la sangre, porque tocan el shofar, porque esto, porque el otro. Y la pregunta es, ¿todos esos grupos denominacionales creen en Cristo, sí o no? Y la pregunta es, ¿entre todos ellos habría la posibilidad que en sus congregaciones y reuniones hubiera uno que tuviera el Hijo? Sí. Igual y de 100 uno lo tiene, pero sí hay uno que lo tiene. ¿Y ese qué es de ti? Tu hermano. ¿Se da cuenta cómo cuando vemos a la luz del legalismo religioso, nosotros hacemos división en lugar de practicar la unidad? Cuando nosotros vemos a través de la lupa de la religión, nosotros dividimos. Estos son católicos y por lo tanto son yugo desigual porque adoran muñecos. Estos son testigos de Jehová y son yugos desigual porque no se hacen transfusiones de sangre. Estos son mormones y son yugo desigual porque no toman café tan sabroso que es el café. Y uno hace divisiones a través de una perspectiva o de una lupa religiosa con la que uno juzgó las cosas de manera equivocada. Si usted tiene al Hijo, si usted tiene a Cristo, si usted no rechaza a Cristo como el Señor, usted no es un yugo desigual. Lo que usted necesitaría tener para ser un yugo desigual es que usted no quisiera, que usted rechazara a Cristo y dijera, yo no me hables de Cristo porque no creo en eso. O a mí no me hables de Cristo porque lo rechazo. O yo no quiero saber de Cristo porque lo aborrezco. O no me hables de Cristo porque para mí no existe. Esos son yugo desigual. Pero si usted va con un católico y le dice, ¿tú crees en Cristo? ¿Qué le va a decir? ¿Que sí o que no? Un aplauso al Señor. Desde lo fuerte. Mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Repita, a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que estuvieran donde, dice que estuvieran en algún lugar específico, pero la condición es que estuvieran entre los cristianos. O la condición es que estuvieran entre los católicos o solamente los que tienen al Hijo. ¿Cuál es el requisito? ¿Estar con los católicos, estar con los testigos, estar con los evangélicos o tener al Hijo? Entonces, si alguien cumple el requisito, no importa dónde esté, él es la iglesia, aunque sus prácticas son de un niño, porque no tienen madurez. ¿Amén? ¿Está quedando claro? ¿Están aprendiendo? Uy, mi Dios. ¿Cuántos años invertidos de manera incorrecta? Entonces, fíjese lo que le voy a explicar. Los judíos rechazaron a Cristo por incredulidad. Miren lo que dice Juan 1:11. Vamos a ver Juan 1:11.
A lo suyo vino y repita, y los suyos. Los suyos son los judíos, porque Jesús era judío. Y los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que lo recibió, recibió la potestad de ser llamado, de ser hecho hijo al que lo recibió. O sea, si usted recibe a Cristo, a usted Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Independientemente de dónde se congrega o si no aún se congrega. Claro está que para recibir a Cristo, la forma de testificar que usted lo tiene es que exprese a Cristo en su forma de vivir, ¿no? O yo no puedo decir, oye, yo ya tengo a Cristo y me voy a persignar o voy a orar para ir a asaltar un banco para que me vaya bien. ¿Usted conoce a esa gente? Yo conocía a esa gente que se dedicaba a robar casa habitación y antes de ir a robar casa habitación ellos oraban y rezaban para que les fuera bien. Eso es incorrecto, ¿no? Está inapropiado, ¿no? Entonces síguese. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, 26 y 27? Vamos a ver qué dice Gálatas 3, 26 y 27, por favor. Dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Y luego dice el 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya le expliqué que el bautismo en agua quedó como un rudimento en el que se fundamentó en el primer siglo, y después de la aparición de Cristo el bautismo es en el Espíritu, que es el que hace a las personas que nacieran de nuevo. El que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Lo que te reviste de Cristo no es bautizarte en el agua, lo que te reviste de Cristo es bautizarte en Cristo el Espíritu, porque el que es bautizado en Cristo el Espíritu nace del Espíritu y está revestido del Espíritu que es Cristo. Amén. Entonces, cuando yo recibo al Hijo y soy bautizado en el Hijo me reviste de Cristo para ser la simiente de Cristo y para hacer la multiplicación de la simiente llamada la iglesia. Y cuando yo soy la iglesia, entonces el Padre está viendo en mí a un hijo. O el Padre está viendo en mí a su hijo. ¿Puede decirme amén? Entonces le pregunto, ¿existen personas en otras denominaciones religiosas que sean hijos? Sí. Déjeme decírselo más claro. Pudieran existir católicos que son hijos, pudieran existir mormones que son hijos, pudieran existir testigos de Jehová que son hijos, y pudieran existir, y de hecho existen evangélicos que son hijos. Porque lo que se requiere para ser hijo es estar en el Hijo y tener la simiente correcta. Aunque, repita, aunque sus doctrinas, sus prácticas y sus creencias los haga ser unos niños inmaduros. Entonces sus creencias, sus prácticas, sus doctrinas les hacen ser inmaduros, pero no por eso dejan de ser hijos. Le pregunto, ¿quién es más hijo? ¿El que acabó la licenciatura o el que tiene 2 años? Los dos. Pero ¿quién es más maduro? ¿El que tiene la licenciatura o el que tiene 2 años? Entonces el que tiene 2 años es inmaduro, el que tiene la licenciatura ya es más maduro, y dentro del cuerpo de Cristo así somos en el Hijo. Unos ya tienen una madurez, que ya tienen una licenciatura, y otros son unos niños que son 2 años y apenas están con la mamila. Y los que están con la mamila no saben discernir si Dios es un pedazo de yeso o si Dios es un espíritu en ellos. ¿Usted cree que si yo le pregunto a Dana quién es Dios, Dana va a saber quién es Dios? Cuando nosotros éramos niños pensábamos que Dios era un muñeco, ¿sí o no? Luego crecimos y yo pensé que Dios era un extraterrestre. Entonces, dependiendo del grado de madurez que usted va teniendo, usted va teniendo una concepción diferente en cuanto a lo que Dios es, a las prácticas, a las creencias y a las doctrinas en las que usted va creyendo. Amén. ¿Qué está pasando? Ok. Entonces, fíjese lo que le voy a decir. Esto está encima. ¿Quién es?
Fíjese. Vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primera a los Corintios 3:1. ¿Ya lo tienen? Dice, póngame atención. Fíjense qué importante esto que vamos a ver a continuación. Dice, de manera que yo, hermanos, ¿yo qué? ¿Cómo se refiere a los que les está hablando Pablo? ¿De incrédulos judíos o de hermanos en Cristo? Pablo le está hablando a hermanos de la misma fe en Cristo. Y dice Pablo, de manera que yo, hermanos en Cristo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales y como a niños en Cristo. ¿Cómo era la cualidad o la característica de los hermanos de la iglesia de Corinto? Que ellos eran carnales y eran unos niños en su crecimiento en Cristo. Repita, carnales, niños en Cristo. Pero eran hermanos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿estos hermanos cómo eran? ¿Espirituales o carnales? ¿Maduros o niños? Pero eran hermanos. ¿Está de acuerdo? ¿Se acuerda qué problemas había en la iglesia de Corinto? ¿Cuál era uno de los principales problemas que había en la iglesia de Corinto? Que había divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos, y dividían, ¿sí o no? Se entretenían con los dones, buscaban los mejores dones y competían por tener los mejores dones. Hablaban lenguas, de ahí surgieron los pentecostales de la iglesia de Corinto. Ellos eran los que hablaban más lenguas que ningunos otros. Ellos hablaban muchas lenguas. Pablo tiene que regular esa situación. Entonces, en la iglesia de Corinto era una iglesia muy grande, repita, muy grande en número, pero niña en madurez. Eran niños carnales. Ahora fíjese, esta expresión carnales está hablando de que aún no eran unos vasos transformados que expresaran como utensilios de oro al Cristo que estaba en ellos, sino que eran carnales, implica que eran vasos de barro que todavía expresaban a Adán, porque todavía no maduraban. Es decir, todavía estaban en ese proceso de transformación en el que todavía no llegaban a ser vasos, utensilios de oro que expresaran a Cristo, sino que más bien aún seguían expresando a Adán, aún seguían expresando al viejo hombre, aún seguían expresando al hombre natural que todavía no tiene madurez y que todavía no tiene crecimiento en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces repita, niños. Repita, hay hermanos niños. Niños en el sentido de la madurez, porque, ay, a mí cómo me dan lata con el apellido ahí en las redes sociales. Ahora fíjese, vaya a primera carta de Juan capítulo 2, versículo 12 al 14. Eduardo, hermano, ¿me puedes ayudar con este zumbido a ver de qué se trata? Primera de Juan 2, del 12 al 14. Vamos a ver qué dice primera de Juan 2, del 12 al 14. Mire cómo dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros, repita, hijitos. ¿Cómo son los hijitos? Está hablando de, le está hablando a la iglesia, repita, le está hablando a la iglesia. Todos son perfectos en Cristo, todos tienen a Cristo, todos tienen la simiente de Cristo, todos son la iglesia, o Cristo en ellos es la iglesia, pero estos son hijitos. ¿Cómo son los hijitos? Está hablando de la madurez que ellos tienen, que son unos hijitos en madurez. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego dice, os escribo a vosotros, padres, repita, padres. Los hijitos, ¿dónde están? Aquí, pero los padres, ¿cómo están? Ya tienen más madurez. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego dice, os escribo a vosotros, jóvenes. Entonces, mire, los hijitos están aquí, los padres están aquí, y los jóvenes, ¿dónde están? En medio. Entonces, está hablando de otros tres
estados o niveles de madurez dentro del cuerpo de Cristo: hijitos, jóvenes y padres. Y le dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y luego repite: os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay tres estados, niveles, dimensiones de madurez que habla Juan: hijitos, jóvenes y padres. Y miren lo que le dice a los hijitos. Escuchen lo que voy a decir. Hijitos, ustedes ya conocieron al Padre y sus pecados ya fueron perdonados, pero todavía no vencen al maligno Adán que está en ustedes. Dice Juan: les escribo a ustedes hijitos porque ustedes ya conocieron a Dios el Padre, porque ya sus pecados fueron perdonados, pero ustedes no son como los jóvenes y ustedes no han vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Adán. Ellos todavía expresaban a Adán. Estos hijitos son los niños que habla Pablo en la iglesia de los Corintios, que todavía no vencían a Adán, que todavía eran carnales porque todavía expresaban el viejo hombre llamado Adán. ¿Me estoy explicando? Y luego dice, fíjese, dice: porque aún no vencen al maligno, ni son fuertes, ni la palabra de Dios permanece en ustedes como los jóvenes. Entonces, en los jóvenes, repita, los jóvenes ya vencieron al maligno, son fuertes y la palabra permanece en ellos. Entonces, los jóvenes vencieron a Adán, los jóvenes son fuertes en Cristo y los jóvenes, la palabra que es Cristo permanece en ellos. Los hijitos ya conocen al Padre, los hijitos ya les fueron perdonados los pecados, pero los hijitos todavía no vencen al maligno, todavía no son fuertes y todavía la palabra no permanece en ellos. Pero luego dice: les escribo a vosotros padres porque ustedes conocen al que es desde el principio. Entonces, los padres son los que conocen a Dios desde el principio y tienen una identidad correcta en Cristo, y esos ya alcanzaron una madurez que les permite cuidar a otros y ayudarlos a ser edificados y a crecer para que maduren también. Entonces, veamos tres estados de crecimiento, o los tres estados de madurez que Juan está hablando. Y eso es muy interesante. Y yo creo que le vamos a dejar hasta aquí porque todavía me falta algo, pero le pido que se lleve de tarea el poder leer estos pasajes para la próxima semana y pueda hurgar o investigar o escudriñar para poder entender más acerca de lo que estamos hablando y cómo dentro del cuerpo de Cristo, cuando ya tienes la simiente de Cristo, ya el Hijo está en ti, ya eres parte de la iglesia. Pero aunque tú eres la iglesia, repite: ¿puedo ser un hijito? ¿Puedo ser un joven? ¿O puedo ser un padre? Ahora le pregunto: ¿qué son los católicos? Hijitos. ¿Pero qué son los testigos de Jehová? Jóvenes. ¿Pero qué son aquellos que están viviendo plenos en plenitud? Denle un aplauso fuerte al Señor. Amado Dios, póngase en sus pies. Te agradezco, Señor, por esta palabra. Mil gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado de poder aprender. Gracias por cada uno de nuestros amados hermanos que están siguiendo la transmisión en vivo del otro lado de la pantalla. Allá en cualquier nación del mundo desde donde nos están viendo, quiero agradecer, Señor, porque tú nos permites ser ministros del nuevo pacto y compartir estas verdades, Señor, que edifican y hacen crecer al cuerpo de tal forma que podamos todos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en el varón perfecto, porque la plenitud no es que uno sea pleno, la plenitud es que ayudemos a que todos caminemos para ser plenos en aras de que venzamos al mundo y podamos llegar a expresar los utensilios de oro que somos por medio del aceite
que está transformando, renovando nuestra mente para poder vivir como padres que tienen madurez, como padres que han alcanzado la estatura del varón perfecto, como padres que expresan la plenitud de la estatura de Cristo. Permítanos seguir avanzando, Padre, en este conocimiento de la verdad, en este conocimiento de Dios en Cristo, de tal forma que nosotros podamos ser esos vasos de oro a través de los cuales Cristo en nosotros, tú estás cumpliendo tu propósito cronológico en la tierra a través de Él. Mil gracias en el nombre de Cristo, Señor, de Jesucristo. Amén. Den un aplauso al Señor. Quiero agradecer tome su asiento, agradecer al Pastor Rigo, un abrazo, mi amado, un beso para tu familia, para toda tu bella familia, un abrazo y un beso. Muchas gracias por tu hospitalidad y por habernos recibido a mi esposa y a mí. La pasamos de maravilla, les amamos en verdad de todo nuestro corazón. Alexia Tapia, mi amada, bendiciones, sea bendecida en Cristo. Recuerde que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y que en Cristo las cosas nos ayudan para seguir formando este carácter que nos permite seguir madurando. Así es que todo lo que viene de Él, sea bueno, sea malo, nos guste o no nos guste, forma el carácter que nos ayuda a crecer, a madurar y a vivir en plenitud. Sea bendecida en Cristo. Jenny Benítez, Ataí, que nos ve aquí en la Ciudad de México, y Sonny Mendoza, o Pastor Guaracil en Porto Alegre, Brasil, Joel Alexander, la amada Claudia Ardiles en Nicaragua, mi amada, mis saludos, besos y abrazos hasta Nicaragua, y el Aldi que nos está viendo allá en Brasil, abrazos y besos para você lá en Brasil, Linda Alba, Gloria Pérez, amado Yanko, ya lo saludé también, Lauma Vaya, dice, Dora Soto, allá en Mazatlán, el pastor Marco Antonio Gutiérrez, también saludos y abrazos, Rosy Carrasco, Lili Moral en Veracruz, Analú, allá en Guatemala, saludos para ti, para tu esposo, el pastor Gustavo, allá en Proyecto de Dios en Guatemala. Reciban nuestros saludos, nuestros abrazos, agradecidos con ustedes que también nos esperaron allá en su casa cuando estuvimos en Guatemala. Mil gracias por todo, que el Señor añade y multiplique más para sus vidas. Alumbrando la oscuridad que está por allá en Estados Unidos, también un abrazo. Y a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo, mil gracias por el favor de su atención. Recuerda que el próximo domingo continuamos con nuestras transmisiones en vivo a partir del mediodía, 12 del día. Les esperamos para darle continuidad y finalizar el tema que estábamos viendo. O creo que ya lo finalicé, ¿no, verdad? Vamos a finalizarlo ya este domingo y lo esperamos a partir del mediodía. Por mi parte no me resta más que agradecer el favor de su atención, desearle que tenga una excelente noche y que tenga buen provecho en su cena. Muchas gracias, hasta el domingo, y sea bendecido en Cristo.